La palabra de Dios acerca de este gran tema de la iglesia en su función de avanzar el reino de Dios. Y hemos visto que el reino de Dios debe avanzar, que la iglesia debe conocer qué es el reino de Dios para avanzar el reino de Dios. Que en realidad la iglesia no ha avanzado el reino de Dios o es escasa en el avance del reino de Dios porque no conoce qué es el reino de Dios. Entonces vimos que el reino de Dios íbamos a conocerlo mediante por dos vías. La primera fue la definición, luego vimos la historia del reino de Dios. Entonces hemos estado estudiando acerca de la historia del reino de Dios. ¿Cómo es eso? De la historia, cuándo comenzó, cómo ha seguido a través del curso de la Biblia. Y es que la Biblia es la historia del reino de Dios. Ahora, hemos visto el reino de Dios antes de la creación, o sea, el reino de Dios en la eternidad, el reino de Dios en la creación, y ahora estamos viendo el reino de Dios en la caída. Hemos visto los personajes, la serpiente, hemos visto la forma en que Adán y Eva cayeron. Ahora estamos viendo el reino de Dios en las consecuencias por el pecado. Cuando el hombre cayó en pecado, esto trajo consecuencias. Vamos a ir al texto bíblico, Génesis capítulo 3, versículo 7 al 13. Y dice así la palabra del Señor, puestos en pie en honor a nuestro santo Señor y a su palabra que igual es santa, porque su palabra es la persona del Señor Jesucristo. Entonces dice la palabra del Señor, que en este momento se les abrieron los ojos y tomaron conciencia de su desnudez. Por eso, para cubrirse, entretejieron hojas de higuera. Cuando el día comenzó a refrescar, oyeron el hombre y la mujer que Dios andaba recorriendo el jardín. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. Pero Dios el Señor llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? El hombre contestó: escuché que andabas por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo, por eso me escondí. ¿Y acaso quién te ha dicho que estás desnudo? Le preguntó Dios. ¿Acaso has comido del fruto del árbol que yo te prohibí comer? Él respondió: la mujer que me diste por compañera me dio de ese fruto y yo lo comí. Entonces Dios el Señor le preguntó a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? La serpiente me engañó y comí, contestó ella. Palabra de Dios. Amén. Nuestro buen Señor, tú eres bueno y te place hablar a tu pueblo. Esta mañana queremos y necesitamos considerar este texto bíblico como la voz tuya hablando en nuestros corazones. Amén. Consideramos que toda la escritura es palabra de Dios. Aquí no se contienen algunas palabras de Dios. Esto no es una historieta ni un cuentito. Esta es la palabra de Dios para la iglesia bíblica, Dios de gracia, y para quienes los hermanos quienes están mirando este video por la internet. Damos gracias, Señor, porque tú nos has inspirado, nos has revelado que tu palabra, que la Biblia es tu palabra revelada. Creemos que tú hablas a nuestras vidas a través de ella y que nos hablas para transformarnos. Aquí estamos, Señor, transfórmanos como iglesia. Edifícanos como iglesia, pero también transforma a aquellos que aún no han creído, para que crean y reciban la salvación y la vida eterna. Y Señor, oro por mí también para que me des claridad al exponer esta palabra, porque soy insuficiente, en mis propias fuerzas no puedo, no soy nada sin ti. Por eso clamo, Espíritu Santo de Dios, tú eres el autor de la Sagrada Escritura y tú eres quien puedes dar entendimiento a cada mente y a cada corazón. No es por elocuencia humana, sino por el poder del Espíritu Santo que transforma vidas y cambia corazones, para que tuya y solamente tuya sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Amén. Muy bien, hermanos. Entonces continuamos viendo este aspecto del reino de Dios en la caída. Y es que, como ya lo hemos visto antes, muchas personas piensan equivocadamente que en la caída de Adán y Eva Dios perdió su reino y le arrebató, y Satán
le arrebató el reino a Dios. Entonces Dios tuvo que echarse para un lado de la tierra y Satán y los hombres pecadores quedamos en esta tierra reinando y gobernando. Pero la Escritura, toda la Escritura nos enseña algo totalmente diferente. Dios, el Señor, ha sido siempre y será siempre y por siempre y para siempre, eternamente, desde el siglo hasta el siglo, de principio a fin, el Rey soberano de toda su creación. Y nada ni nadie va a poder desplazarle, ni ayer, ni hoy, ni nunca. Y esto lo vemos en Salmos 10, pues 2 textos que tomé simplemente para reafirmar lo que el Señor dice. Salmos 10, 16. En la Nueva Versión Internacional dice: el Señor es Rey eterno, los paganos serán borrados de su tierra. Pero en la versión Reina Valera del 60 dice: Jehová es Rey eternamente y para siempre, y de su tierra han perecido las naciones. O sea, las naciones enteras se pueden acabar, pero Dios nunca se acaba. Salmo 29, Dios dice: el Señor tiene su trono sobre las lluvias, el Señor reina para siempre. Ahora, este pasaje bíblico que hoy estamos estudiando, Génesis capítulo 3, versículos 7 al 13. En este pasaje bíblico, Dios el Señor nos muestra su soberanía y nos enseña que Él continúa reinando a pesar de la rebelión. Y hay varios textos en la Biblia en que el Señor se ríe, se burla de sus enemigos. Y me da, como decía, la forma que Él se ríe. Aunque es doloroso para Dios el que el hombre haya pecado, el que se haya levantado esa rebelión, claro, eso causa dolor. Pero Él se burla de sus enemigos que levantaron esta escaramuza porque pretendieron tumbarle de su trono y no pudieron. Hicieron golpe de estado, pero no pudieron. Y el Señor permanece siendo Rey para siempre. Y su plan de establecer su reino ahora toma forma. Ahora toma la forma que es. Antes era algo muy velado, no estaba tan claro. Pero en la caída, en vez de que el reino de Dios entre como en caos, como el reino de Dios fue atacado, no, ahora toma forma. ¿Por qué? Porque el Señor proyecta su reino, proyecta su plan de establecer su reino a través de Cristo y su iglesia. Ahora toma forma. Ese es el plan general. El plan no fue que Adán fuera rey, virrey de la tierra. El plan es que Jesucristo sea el Rey soberano sobre todas las cosas. Entonces aquí es donde se empieza a cumplir el plan de Dios. ¿Y cómo? Vamos a ver que Dios nos demuestra su reino en las consecuencias del primer pecado, que ya comenzamos la primera parte de la semana antepasada. En segundo lugar, Dios nos muestra su reino a través del castigo por el pecado. Y en tercer lugar, Dios nos muestra que Él sigue siendo Rey en la gracia de conceder la esperanza de redención al hombre pecador a través de su propio Hijo Jesucristo. Entonces, en el sermón pasado, en la enseñanza pasada, empezamos a ver el reino de Dios evidenciado en las consecuencias del pecado. Y vemos que esto contiene 3 aspectos. En primer lugar, se cumple lo advertido por Dios. Se cumplió lo advertido por Dios. Esto demuestra que Dios sigue siendo Rey, porque Él decretó algo y se cumplió. Si no se hubiera decretado, ahí sí, si no se hubiera cumplido el decreto de Dios, ahí sí Dios no sería Rey, habría sido derrocado. También vemos que Dios evidencia al hombre su nueva situación caída. Dios como Rey confronta al hombre con su nueva posición. Y finalmente vemos que Dios, siendo Rey soberano, aún en la caída, lleva esta rebelión al fracaso. Y todo el resto de la Biblia nos habla de cómo Dios el Señor lleva
esta horrible rebelión al más humillante fracaso. La vez anterior vimos que Dios nos muestra que su reino permanece en que se cumple la advertencia de Adán, y la advertencia de Adán estuvo en Génesis 2:17, donde dice: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y algunas personas dicen que Adán y Eva no murieron inmediatamente. Bueno, ellos en su ignorancia dicen no murieron. Pero la realidad es que sí murieron, que la palabra morir no significa simplemente fenecer, como digo corrientemente, cajón con 4 cirios, sino que la palabra muerte significa separación. Y la primera y mayor consecuencia del pecado es que sí se cumplió aquello que el Señor Dios dijo. Y el ser humano vio seriamente afectadas sus relaciones con la muerte. Sabemos que bíblicamente la muerte contiene 3 estadios o tres partes. La primera fue la muerte espiritual. La muerte espiritual. La segunda fue la muerte física. Y la tercera fue la muerte eterna. Pero también el texto aquí nos da la sabiduría para comprender que vino esa separación de Dios. Muerte espiritual, muerte física y finalmente muerte eterna. Pero también nos habla de una separación hombre y mujer. Allí vino el primer divorcio, la primera separación, no tanto como divorcio, pero sí una primera separación. Porque fueron separados en sus mentalidades, en su forma de pensar, en su forma de vivir, en la protección. Pero también vimos la separación entre el hombre y la creación. Aquella creación que fue preparada para que el hombre la gobernara, el hombre fue expulsado de allí. Todo eso lo vimos la vez pasada. Ahora vamos a ver la segunda parte, y es que Dios nos muestra que su reino permanece en que Él les evidencia su nueva condición caída. Y vamos a leer los versículos 7 y 9 al 11. En el 7 dice: en ese momento se les abrieron los ojos y tomaron conciencia de su desnudez, por eso para cubrirse entretejieron hojas de higuera. Y en el versículo 9 dice: pero Dios el Señor llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? El hombre contestó: escuché que andabas por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo. Por eso me escondí. ¿Y quién te ha dicho que estás desnudo?, le preguntó Dios. ¿Acaso has comido del fruto del árbol que yo te prohibí comer? Aquí el Señor evidencia el pecado, enrostra el pecado. En eso se nos demuestra que Dios sigue siendo el rey. ¿Se acuerdan cuál era el propósito de Adán y Eva al pecado? ¿Qué era lo que querían Adán y Eva cuando comieron del árbol del fruto del conocimiento del bien y del mal? ¿Lo recordamos? Usurpar el trono de Dios. Entonces, si ellos lo hubieran logrado, Dios no podía reclamar. Dios no les podría enrostrar su pecado. Pero como fracasaron absolutamente, Dios les dice: ¿qué pasó? ¿Qué hicieron ustedes? Les pide cuentas. Ahora, en ese momento, dice, se les abrieron los ojos y tomaron conciencia de su desnudez. ¿Qué pasó? Entró la malicia. En ese momento se les abrieron los ojos. Ay, yo sé que ellos eran cieguitos, pobrecitos. No. Ay, ellos tenían escamas y no podían ver. No. Aquí no dice que ellos eran ciegos y entonces recibieron la visión. No. Aquí dice que se les abrieron los ojos. ¿Se les abrieron los ojos a qué? A la maldad, a la malicia. A partir de ese momento, el hombre se convierte en un ser malicioso y puede tener lo más santo, lo más puro delante de él, y él le va a poner malicia. Le va a poner malicia al asunto.
¿Se acuerdan por allá en el Sermón del Monte, cuando el Señor Jesucristo le dice a sus discípulos en 6:23, creo que es, la lámpara del cuerpo es el ojo? Por tanto, si tu mirada está buena, todo tu ser estará bien. Pero si tu forma de mirar está mala, todo tu ser estará corrompido. Y si tu ser está corrompido, ¿cuántas no serán las tinieblas? Dice el Señor. ¿Por qué? Porque los fariseos, aunque eran religiosos, aunque eran personas, como ellos mismos se calificaban, dignas, personas de altos estándares éticos y morales, creían que tenían una visión correcta, mentiras, todo eso lo usaban para la maldad. Entonces, dice el Señor que en ese momento se les abrieron los ojos. ¿A qué? A la malicia. Y dice, y tomaron conciencia de su desnudez. En la malicia ellos sintieron vergüenza de sí mismos y del prójimo. Se vieron. ¿Cómo? Estoy desnudo. Y vio a la mujer. ¿Cómo? Estás desnuda. Y lo mismo era. Pero no solamente sienten vergüenza de sí mismos, o sea, se rechazan a sí mismos, sino que también pierden la comunión con Dios. Y aparece el rechazo a Dios. Dice, escuché que andabas por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo y me escondí. Yo no quiero verte, Dios. Yo no quiero verte. ¿Cuántas veces nos pasa eso? Hoy no quiero orar. Hoy no quiero leer la palabra. Hoy no quiero ir al culto. ¿Por qué? Es consecuencia del pecado. El hombre empieza a sentir rechazo a Dios. Vamos y predicamos el evangelio. ¿Qué dice la gente? Yo no quiero evangelio. Vamos a hablar de Cristo. No me hable de Cristo. Evidenciamos el pecado. No me hable de ese Dios que quiere manipularnos y que quiere oprimirnos. No quiero a Dios. Mire, ¿desde cuándo viene no quiero a Dios? Tuve miedo porque estoy desnudo y me escondí. Ahora, bien importante lo que dice allí, sienten miedo. Sienten miedo. Qué terrible es el miedo. Hoy en día sentimos miedo por la oscuridad, por la velocidad del carro, sentimos miedo del futuro, sentimos miedo de las alturas, sentimos miedo de los juegos, sentimos miedo de la noche, sentimos miedo del sueño. El ser humano está lleno de miedos, está lleno de miedo de ser pobre, está lleno de miedo del futuro, y todo esto por la muerte. Ahora, también pierden su entereza, pierden su integridad. Pierden su integridad. No son íntegros. ¿Cómo que no son íntegros? En primer lugar, no afrontan su pecado. Como les enseñaba, creo que hace 8 días, lo que debió haber hecho Adán era haberse presentado de rodillas y decir: Señor, he pecado contra ti, contra el cielo, no puedo ser llamado tu hijo, hazme siquiera al menos uno de tus esclavos más bajos. No. El que hizo: no quiero a Dios, rechazo a Dios, me escondo a Dios, quiero vivir mi vida solito, como a mí se me da la regalada. Entonces ellos pierden esa entereza, esa integridad que tenían antes. Luego vienen las acusaciones mutuas. Tienen sentido de culpa y pierden su autoridad. Ya no tienen autoridad. Ahora, cuando dice allí se les abrieron los ojos a la malicia, quiere decir que no pueden resistir la santidad de Dios. Y fueron conscientes de que pecaron. Fueron conscientes de que perdieron su mayor valor. La palabra desnudez no simplemente significa estar sin ropa.
es la vergüenza de estar en pecado. Por eso tenemos que usar ropas, porque la vergüenza de estar en pecado nos lleva a vestirnos. Al estar desnudos, se evidencia que somos criaturas caídas, que somos criaturas que hemos sido afectadas terriblemente por el pecado. Por esa razón, usamos nuestros vestidos y es vergonzoso andar desnudos. Por eso a las preciosas damas de la iglesia se les inculca: hermanas, vístanse bien. No muestren su desnudez, porque su desnudez es vergüenza. Cuidado con las faldas cortas, con los escotes largos y con las ropas ceñidas, porque están mostrando tu desnudez. Están mostrando tu interior. Y no me refiero precisamente a la ropa interior, sino al interior pecaminoso que hay delante de nosotros, que hay dentro de nosotros. Y los varones igual. Tenemos que vestir recatadamente, decentemente, para no provocar lujuria en los ojos de los impíos y de las impías, porque hoy en día es terrible eso. Desnudez no es simplemente estar sin ropa. Hay muchas personas en el mundo que andan con harapos por encima, pero en realidad están desnudos, viven la vergüenza de su pecado. Ahora, ¿qué es lo que hacen aquellos dos en este momento? Pretenden cubrirse por sus propios medios. Se cosieron hojas de higuera, se tejieron delantales, dice otra versión. Se cosieron delantales con hojas del huerto, se escondieron detrás de los árboles, pretendiendo esconder, pretendiendo ocultar lo inocultable, pretendiendo ocultar lo inocultable, pretendiendo decirle a Dios: aquí estoy yo, un angelito, no he hecho nada, a mí que me esculquen. Ellos se cubrieron por sus propios medios, se hicieron vestiduras para esconder su pecado. Pero estas vestiduras son insuficientes ante aquel que todo lo escudriña, ante aquel que todo lo ve. Oh Señor, si me fuera lo más alto de las cubres, allí me verías tú. Y si me escondiera lo más profundo de la cueva, allí me verías tú. Y si me sumergiera en la profundidad del mar, allí me verías tú. El Dios que todo lo ve. Ahora, también Dios nos enseña que su reino permanece a pesar del ataque. Dios nos enseña en este texto en que Él sigue teniendo autoridad, en que sigue siendo el Rey eterno y soberano, en que Él demanda cuentas de sus súbditos. Versículo 9 dice: pero el Señor llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? El Señor llamó a cuentas: ven y dime dónde estás. Dios no sabía a dónde se había escondido el hombre ni qué había hecho. Pobrecito Dios, le faltó sabiduría e inteligencia. No, la pregunta no era para él, la pregunta era para Adán mismo. Adán, ¿ya te diste cuenta por casualidad a dónde caíste? ¿Ya te diste cuenta que te saliste del lugar donde yo te puse? ¿Qué hiciste, Adán? ¿A dónde estás? Por favor. Versículo 11: ¿y quién te ha dicho que estás desnudo? ¿Acaso comiste del fruto del árbol que yo te prohibí comer? Y versículo 13: entonces el Señor le preguntó a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Dios pide cuentas. Dios pide cuentas de todos y cada uno de tus actos. Por eso, uno de los aspectos importantes de la vida del creyente cristiano es que diariamente, es que en cuanto se da cuenta de su pecado, al contrario de Adán, y por el poder del Espíritu de Dios, nosotros podemos venir, hincarnos y decir: Señor, he pecado contra ti, perdóname. Lo que no hizo Adán, nosotros podemos hacerlo, porque el segundo Adán nos dio esa autoridad.
Dios siempre nos va a pedir cuentas. Y como cristianos debemos acostumbrarnos a ser personas dispuestas a rendir cuentas, aunque estas cuentas nos cuesten lo que nos cuesten. Debemos rendir cuentas, debemos decir: he hecho esto, perdóname, he pecado contra ti y contra el cielo. Señor, hazme uno de tus siervos, ten misericordia de mí. Y finalmente vemos que Dios nos muestra que su reino permanece en que Él sofoca aquella rebelión edémica. Él la sofoca. La pregunta es: ¿y quién salió derrotado en esta rebelión? Como lo vamos a ver la siguiente semana, si Dios así nos lo permite, versículos 14 al 24 nos lo van a mostrar. El castigo por el pecado. Dios nos muestra que su reino permanece en que Él castiga el pecado, y al castigar el pecado está sofocando la rebelión. A simple vista, un indocto, un ingenuo, diría que Dios perdió. Muchos predicadores han dicho esto. Dirían que Dios perdió porque su plan de formar un pueblo para su gloria y para establecer su reino en la tierra fue frustrado por causa de la rebelión satánica y adámica. También diría que Dios perdió el control de la tierra y que ahora Satán es el nuevo rey. Eso dicen los falsos testigos de Jehová. También diría que Dios perdió porque tuvo que entregar a su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario como Redentor, en un plan B. Pero esto es una falsedad. No hay nada más alejado de la realidad que esta sucia conclusión. En realidad, quien termina victorioso es Dios. Dios es el que sale victorioso en medio de la rebelión. ¿Por qué? Dios sí forma su pueblo y establece su reino a partir de Adán mismo. Dios sí forma su pueblo. ¿Se acuerdan? El propósito de Dios al inicio: formar un pueblo a través de Adán y Eva, un pueblo que tuviera las virtudes de Él y todo esto. Y parece que al caer Adán todo se frustró, todo se echó al piso. No, Señor. Allí el Señor nos evidencia que Él sigue siendo rey, porque al final vamos a ver su reino establecido. ¿Y a partir de quién establece su reino? A partir de Adán mismo. Los hijos de Adán, nos veremos en el Apocalipsis, la iglesia redimida como la esposa del Cordero, Jesús como hijo de Adán. Ay, me equivoqué, Jesús no fue hijo de Adán. Jesús no fue hijo de Adán. Sí, fue hijo de Adán, descendiente de Adán. Lo dice Lucas. La genealogía de Lucas va hasta Adán, descendiente de Adán, pero también hijo de Dios, hijo de hombre, pero hijo de Dios al 100% en cada aspecto. Entonces, a través de la descendencia de Adán, Dios establece su reino, cumple su propósito, y su gloria y magnificencia será dada por la eternidad. Amén. Amén. Dios no pierde el control. Dios está siempre en control, aún en la caída y en el pecado humano. Dios nunca va a permitir que el pecado llegue más allá de lo que Él lo permite. Amén. Ustedes han oído aquí el cuentito de que cuando nosotros pecamos, Dios se va de nosotros, que el Espíritu Santo es contristado ya, Dios no está con nosotros y entonces nosotros andamos como parias. Nada más falso que esto. Es cuando pecamos, cuando Dios está más atento de nosotros y su Espíritu Santo nos estremece y nos redarguye, y por eso corrección, castigo vienen sobre los hijos que desobedecemos. Porque Él nos ama. Porque el Padre al hijo que ama lo corrige. Dios está allí. Va a estar allí
ahí porque es su Hijo. Si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial nos ha dado el Espíritu Santo? Y el Espíritu Santo nunca se va a ir de nuestro ser, de su templo, el templo que Cristo compró a precio de su sangre. Entonces, Dios siempre va a estar en control, aún en aquel momento de la caída. Él lo ve todo. ¿Se agrada a Dios en eso? Porque lo ve todo. Al contrario, Dios aborrece el pecado y aborrece que sus hijos volvamos al cielo del pecado. Pero por su gracia nos levanta. Y esa es la esperanza del creyente cristiano. Y eso es lo que la gente no puede creer, ni puede concebir. Porque generalmente dicen, mírenme, de los cristianos son peores que nosotros. Claro que somos peores. Por eso necesitamos a Cristo. Y eso es lo que hace Él, sacarnos del lodo cenagoso, del pozo de la desesperación. Y Dios, el Señor, nunca va a permitir que el pecado llegue más allá de lo que Él lo permite. Por eso, si tú estás cayendo en pecado, viviendo una vida en algún aspecto pecaminosa, que estás allí, que estás patinando y patinando, híncate y clama a Dios, el Señor, Señor, sácame tú, con tu poder, con tu gloria, con tu grandeza, sácame de mi pecado. Yo sé que tú estás ahí, y tu palabra dice que tú eres Emmanuel, Dios con nosotros, que tú estás intercediendo por mí. Dame las fuerzas para salir de mi horrible pecado. Porque Él está ahí, te está acompañando. En tercer lugar, Dios no pierde a su Hijo. Al contrario, es el Hijo el que consuma aquella sofocación de la rebelión al derrotar definitivamente a sus adversarios y recibir toda la gloria, como lo dice Filipenses 2, 8 al 11. Que lo hemos repetido a la saciedad, no lo voy a leer hoy nuevamente. Cuarto lugar, Dios establece el modelo de culto allí, en medio de la caída del pecado. Dios establece el modelo de culto apuntando al mediador y centro de todo, su Hijo Jesucristo. El único camino de vida y el único acceso a Dios. A partir de entonces, toda la Biblia apunta al cumplimiento del decreto divino en Cristo Jesús. Toda la Biblia nos habla del segundo Adán. Toda la Biblia nos habla del Redentor. Toda la Biblia nos habla de Cristo Jesús. Amén. Y esta es la guía de todo el modelo del tabernáculo, del templo y de la iglesia. En el tabernáculo todo es Cristo, en el templo todo es Cristo, en la iglesia todo es Cristo. Por Él, en Él y para Él todas las cosas son, por Él todo subsiste. Amén. Amén. Ahora, ¿quién termina derrotado? Si Dios no termina derrotado, termina derrotado el hombre. ¿Cuál fue la pérdida del hombre? Pierde su comunión con Dios, es expulsado del Edén. Esa es la mayor pérdida. Murió espiritualmente. Pierde su comunión con Dios. Eso es lo peor que puede pasar al ser humano. Perder su comunión con Dios. Por eso en Cristo la comunión con Dios no se pierde. ¿Quién nos podrá separar del amor de Dios? Tribulación, angustia, peligro, hambre, desnudez, ángeles, principados, potestades, el pecado. ¿Qué nos hará separar del amor de Dios? Nada. Porque ese amor de Dios está certificado, solidificado en Cristo y solo en Cristo. ¿Podemos nosotros perder nuestra comunión con Dios? De ninguna manera. Podemos perder nuestra estrecha relación, nuestra intimidad. Eso sí lo podemos perder. Cuando caemos en pecado, esa intimidad tan preciosa que alcanzamos en esos pináculos en la oración, pináculos hermosos que realmente
sabemos que el Señor está ahí, que estamos tan seguros con el Señor. Pero cuando caemos en el pecado, se pierde esa intimidad. Entonces, ¿no podemos recuperarla? No, de ninguna manera. Es volver a esa intimidad. Es volver a esa intimidad. Y es lo que el creyente debe buscar, esa intimidad con el Señor. ¿Amén? Amén. Pero también hay otras dos pérdidas. ¿Cuál fue la segunda? Pierde su armonía con la familia. Desde entonces, el hogar, la familia, sufrió tal afectación que ya no es armónico. ¿Qué es lo primero que vemos de desgracia en la relación? El hombre acusa a la mujer. Y como lo he explicado, ¿cómo se sintió esa pobre Eva? Que su protector la echó al agua. El ejemplo que hacía yo hace 8 días con ahorita. Pero la segunda, ustedes se imaginan a Adán y a Eva saliendo del Edén, cabizbajos, tristes, envilecidos, a caminar por una vida tortuosa, como parias y extranjeros. ¡Qué desgracia tan terrible! Entrar a un mundo hostil. Y luego, sus hijitos muy amados se agarran entre sí y el mayor mata al menor. Terrible esto. Y luego toda esa descendencia de Caín, como nos lo muestra la Escritura en Génesis capítulo 4. Y luego el diluvio. Terrible, el hogar destruido, la familia destruida. Se perdió la armonía familiar. Y miren lo que vemos hoy en día. Y finalmente, la tercera pérdida del hombre es que pierde el gobierno del lugar que Dios le había dado. Perdió el gobierno, perdió la autoridad. El hombre pierde toda autoridad. Por eso el hombre hoy en día es autoritario. Por eso hoy en día es un déspota. Los hombres somos déspotas. Y no estoy hablando de solo los varones, las mujeres también, los niños también. Porque cada uno quiere establecer su reinito. Y para que cada uno establezca su reinito, tiene que tumbarle el pedestal al otro. O sea, pisarnos las mangueras entre nosotros mismos. ¿Correcto? Para eso hay que matar, para eso hay que robar, para eso hay que hacerle daño al otro, para eso hay que agachar a los demás para yo ir más alto, quitarle a los demás para yo tener más plata. Digo, sí, claro, gracias por el voto ratito. Mirándolo, pues, no solo, sin salirme tampoco mucho del tema, podemos verlo desde la parte política, ese aspecto de que el hombre perdió la autoridad. Todas las formas de gobierno establecidas políticamente tienen su contraparte, que es el detrimento total. Digamos, la democracia tiene la demagogia, pero la democracia tampoco puede llegar a ser perfecta. Ninguna forma de gobierno es totalmente correcta porque el hombre no tiene la capacidad ni moral ni la relación estrecha con Dios para gobernar de una manera justa y correcta, porque perdió esa autoridad. Se pierde el gobierno, se pierde el establecimiento del reino de Dios en la vida de los hombres, en su tierra, en su labranza, en sus ganados. Por eso cuando Cristo el Señor viene y dice: el reino de los cielos se os ha acercado. ¡Qué bendición tan grande! Es Cristo quien restablece el gobierno. No recuerdo cuando ha habido Salomón, creo que saben, hay un escritor reformado que escribe un libro como de 5,000 páginas sobre el gobierno. Mark Weber, las naciones que han adoptado este modelo de gobierno son naciones prósperas. ¿Por qué? Porque todo está basado en el reino de Dios, en que Dios sea el rey, en que Cristo sea el rey, en que a Él sea el tema, en que se haga justicia y santidad en toda la verdad. Dios restablece el gobierno de la tierra a través de su Hijo Jesucristo. No hay otra forma.
¿Cómo puedes restablecer el gobierno de tu casa a través de tu Hijo Jesucristo, de su Hijo Jesucristo? ¿Cómo puedes establecer el reino sobre tus hijos, el gobierno sobre tus hijos, sobre tus negocios a través de Cristo, sometiéndote a Cristo, adorando a Cristo? Amén. Amén. Sin embargo, a pesar de que el hombre salió derrotado, el gran derrotado es Satán. ¿Cuál fue la pretensión de Satán? Derrocar a Dios de su santo trono. ¿Qué logró? Nada. Ser destituido. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero de la mañana? Caíste de tu posición. ¿Cuál fue el medio que usó Satán para su propósito? Adán y Eva. ¿Y qué hace el Señor? Redime. O sea, tampoco pudo hacer nada contra los hijos de Adán, porque Cristo redime. ¿Cuál fue el resultado final de la rebelión? Un fracaso total. ¿Cuál fue la consecuencia final para Satán y sus huestes? El infierno eterno. Ahora, ¿cómo se debe aplicar esta enseñanza para nosotros hoy en día? He tomado algunos aspectos. En primer lugar, Dios nos enseña que es el rey, a pesar de nosotros. Que por mayor que sea nuestra rebelión, Él va a permanecer como rey eterno y nada, absolutamente nada, va a conmover su reino. Por eso, toda la Biblia nos enseña que lo mejor es no contender contra Dios. Lo mejor es no contender contra Dios. Lo mejor es someternos a su reino. En segundo lugar, Dios nos enseña que Él siempre tiene la razón. No vengamos a Dios a exponerle razones, solamente digámosle: Señor, tú tienes la razón, yo me someto. El Señor siempre va a demostrar que lo que Él nos advierte es así, y que lo que Él declara se cumplirá infaltablemente. La transgresión a su ley trae consecuencias. En tercer lugar, Dios nos enseña que Él pide cuentas. Y a mí me las pide doble. El Señor nos enseña que toda transgresión tiene que ser castigado. Dios no pasa por alto el pecado. En su santidad y su justicia Él debe castigarlo. Algunos dirán, pero Juan 1:28 dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea que Dios sí pasa por alto el pecado. O el significado de la palabra Pascua. La palabra Pascua significa pasar por alto. ¿Pasar por alto qué? El pecado. Preguntémonos, ¿pasa por alto Dios el pecado? ¿No castiga Dios el pecado? Sí, castiga. ¿Va a castigar Dios tu pecado? Sí. ¿Cómo lo castiga? Muy bien, en su Hijo Jesucristo. Nadie puede venir a decirle a Dios: Dios, es que tú le permitiste a esos vagabundos cristianos, a esos pecadores terribles, les pasaste por alto los pecados. Yo no les pasé por alto los pecados, yo se los cargué a mi hijo los sufrió terriblemente, porque él, siendo santo, fue castigado, pagando el precio de mis hijos. Entonces, no es cierto que simplemente se pasó por alto el pecado. Ay, Dios te pasa, Él me va a pasar por alto el pecado. No, Señor. Mi pecado fue cargado sobre Cristo, y eso me debe doler terriblemente. Más que el castigo que Dios me pueda dar, el azote que mi Padre me pueda dar. Debe dolerme que mi pecado fue causa de la muerte de Cristo. Entonces el Señor nunca va a pasar por alto el pecado. En su santidad, en su justicia, Él debe castigarlo. ¿Por qué? Porque si no lo castiga, deja de ser Dios. Y finalmente, lo mejor que nos enseña el Señor
es que todo su plan perfecto está centrado en el Señor Jesucristo, en su Hijo, y que la única esperanza para el pecador es Cristo como Salvador, no Adán. Que el asunto no es que Adán se hubiera portado bien, porque la gente pregunta, ¿y qué hubiera pasado si Adán no hubiera pecado? No hubiera pasado. Son conjeturas, eso no hubiera existido. El plan de Dios es así, para que Cristo sea el Salvador de los pecadores y el Rey de gloria. La única esperanza para el pecador es Cristo como Salvador, porque Él, como el segundo Adán, cumplió todas las expectativas de Dios en el establecimiento de su reino y la glorificación de su santo nombre. Por eso dice, ante Él toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Entonces, en Cristo el Señor se cumplen todas las expectativas de Dios en el establecimiento de su reino y en la glorificación de su nombre. Solo a Dios sea la gloria en su iglesia, en Cristo Jesús, por siempre. Amén. Oremos. Amado Señor y buen Redentor, gracias